Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia de mi Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque estás desde la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Aquellas cosas por mi voz que mi Dios te viene a dar. Hoy voy a hablar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, Padre. Feliz día, amada. ¡Feliz día! ¿Cómo está esta bella amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque estás en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar. Vea cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Te voy a hablar Efesios 6:1-3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Gracias con usted. Te presento al gran ministro Eloy Miguel. ¡Feliz día, amada! Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi boca que mi Dios te viene a hablar. Hoy voy a hablar de Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y con ustedes hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Dásela, Lichi. Sí. Abba, Padre. Bueno, pues, pronto vamos a tener más sillas. Ahora hay más gente. Amén. Y entonces, menos mal que aquí la bondad, la mansedumbre, la tolerancia se presta. Y entonces más bien nosotros preferimos estar de pie y que otro se sienta cómodo. ¿Verdad que sí? Amén, amén. Eso es tremendo. Eso es, solamente se hace a través del amor. Y es lo que aquí estamos aprendiendo. Es una de las características principales de Dios. Hoy el Señor nos habla caminando con Dios. Amén. Para caminar con Dios hay 7 cosas que nosotros tenemos que aceptar en nuestra vida. Los que están llevando una imagen cargada, ¿estarán caminando con Dios? No. Los que están alabando a las estatuas, a las virgencitas, a la estatuita, a la imagen de plástico, al rosario, ¿estarán caminando con Dios? No caminan con Dios. Piensan que están caminando con Dios, pero lo cierto es que no. Y aun cuando le están haciendo un gran favor a la estatua de llevarla cargadita, la estatua no se lo va a agradecer nunca, jamás. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Mientras que el Dios viviente sí es agradecido. Por eso es necesario aprender a caminar con Dios. Caminando con Dios, así se llama el estudio. Ahora bien, hay personas que necesitan y se sienten mal y resulta que van a aquel brujo. Y están buscando de Dios. Y el brujo caminará con Dios. En ninguna manera camina el brujo con Dios. Porque dice que la hechicería, ¿verdad?, es algo que es de la carne, es terrenal. Y nuestro Dios es divino, es espiritual. Para caminar con Dios tenemos que conocer. Hoy vamos a conocer 7 aspectos de los muchos que tendríamos que conocer. Pero hoy nos va a hablar de esos 7 hermosos aspectos que tenemos que conocer para caminar con Dios, como lo hizo Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Bueno, Enoc conoció a Dios de lo que Adán y Eva y los que estuvieron con ellos hablaron, de los que le enseñaron a Seth y de los que Seth pudo decir de lo que era Dios. Y así fue que Enoc caminó con Dios, porque conoció de Dios y le creyó a Dios lo que él había dicho. Que había hecho la humanidad, de la forma que había creado el planeta, cómo hizo todas las cosas que habitan en él. Y todo esto lo creyó Enoc. Y como lo creyó,
le dio la gloria, el poder a Dios y creyéndole a Dios caminó con él. ¿Usted está entendiendo cómo vamos a caminar con Dios? Tenemos que creerle a Dios, no creer en Dios. El ladrón se presigna para salir a robar. ¿Pero caminará con Dios el ladrón? No. Entonces no creamos nosotros que por hacer estas cosas estamos bien o caminando con Dios. Para caminar con Dios tenemos que creerle a Dios. No creer en Dios, creerle a Dios, que Él existe, que Él está. Hoy doy gracias al Dios y Padre en nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Para caminar con Dios hay que activar nuestra fe. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que yo a Dios no lo puedo ver. ¿Ve? Con ojos terrenales no lo vamos a ver. Entonces, para poder la certeza de lo que se espera y la convicción, estar convencido de lo que no se ve. O sea que lo que no se ve, mi Dios existe. Mientras que cuando era católico, apostólico y romano, tenía que tener la virgencita, el santico, la estatuita, para poder creer que había una comunión o un enlace entre Dios y yo. Dios destruyó 3 cosas en el Calvario. Con la muerte de Cristo ocurrió algo extraordinario que la gente no sabe. Fueron consumados con su cumplimiento y destrucción, pues con la muerte y resurrección de Cristo llegó el cese de su existencia. En cierto aspecto, al entender estas 3 muertes, los creyentes quedamos libres de ellas y podemos llegar a vivir tranquilos, reposados, sabiendo que Dios ha consumado estas cosas para el bienestar y seguridad de nuestro caminar con Él. Si nosotros, por ejemplo, no creemos que Cristo murió en el Calvario, estoy hablando del Nazareno, entonces no podemos heredar. Porque para que se abra un testamento, tiene que estar confirmada la muerte del testador. El testador es Cristo, a quien se le dio por herencia como promesa a Abraham. Él es el testador. Entonces nosotros ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. De aquella promesa que se le había hecho a Abraham, en ti serán benditas todas las por tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Ahí llega nuestra bendición por medio de ¿qué? Del testamento, el Nuevo Testamento, que habla el amado apóstol Pablo de las grandes bendiciones que llegaron a nuestra vida a través de la muerte de Cristo de Nazaret. Si Él no muere, no hay resurrección. O sea, obligatoriamente tenía que morir. Por eso cuando le dice a Pedro, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, perezca y muera. Y Pedro vino a reconvertirle, Señor, pero si huimos, Señor, pero si podemos pelear. No, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, diablo. Apártate de mí, contrario. Apártate de mí, adversario. Le dijo Cristo a Pedro en los días de su carne. Porque no estás conforme a la verdad del Evangelio. Pedro no estaba conforme a la verdad del Evangelio. Por eso quería huir. No entendía que con la muerte de Cristo se cumplía lo dicho por los profetas. ¿Ves? Lo dicho por él mismo. Es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y no se pudiera cumplir hoy el testimonio de los apóstoles. ¿Sí vamos comprendiendo? O sea, que es necesario que nosotros comprendamos que era necesaria la muerte de Cristo. Y que dejemos ya de llorar porque Cristo murió. Sino entender que murió para que nosotros hoy tengamos vida eterna.
que comprendamos que no somos carne, que somos el Espíritu justo, hecho perfecto, que está dentro de cada uno de nosotros. Y que Dios lo que está haciendo hoy es activar nuevamente el Edén. Nos ha permitido entrar en él, en el reposo del Señor. ¿Para qué? Para que haya una comunión entre Dios, sus santos ángeles y la humanidad. Y andemos juntos, con armonía, con amor, como lo que queremos o lo que creemos que hay en el cielo, la familia que está en los cielos, traerla aquí a la tierra. ¿Y cómo la podemos traer? Cambiando nuestra forma de pensar. ¿Creemos nosotros que en el cielo hay maldad? ¿Ah? Entonces aquí no puede haber maldad. ¿Creemos que en el cielo son bondadosos? Entonces aquí tenemos que ser bondadosos. Creemos nosotros que en el cielo la misericordia de Dios está en todo tiempo y fuera de tiempo. Aquí tenemos que ser de la misma manera. Entonces traemos lo espiritual a lo terrenal. Y ya nosotros entonces no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Usted está comprendiendo lo que Dios está haciendo. Y de esta manera, nosotros, al igual que Enoc, caminamos con Dios. Es muy importante aceptar primeramente la consumación del viejo pacto de letra. Si nosotros todavía estamos en los rudimentos antiguos, en el pacto de letra, en el pacto de Moisés, nosotros no podemos ir a la perfección. Si nosotros seguimos diciendo por nuestra boca, se lo voy a decir coloquialmente, si seguimos diciendo por nuestra boca que Dios te bendiga, nosotros estamos mal, no hemos aprendido. Porque resulta que Dios ya nos bendijo. ¿Y cuándo nos bendijo? Con la aparición de Cristo, el cual es la promesa. Cristo, la simiente por el cual Dios envió a bendecir toda la familia de la tierra. Entonces cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Si yo te digo que Dios te bendiga es porque no te estoy viendo bendecido. ¿Usted está comprendiendo? Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Entonces va a llegar un momento en que yo le voy a decir cuándo es que Dios me va a bendecir. No, pero sí que ya te veo bendecido. Entonces tiene que decirme bendecido. Y cuando vamos a bendecir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros sobrinos, nosotros le decimos por el nombre, por esa piedrita blanca que Dios le regaló. ¿Cómo es? Bendecido Miguel, bendecida Carmen, bendecida Teresa, bendecida Cira, bendecido Alfredo, bendecido José, bendecido Ramiro, bendecido Nerio, bendecido José, bendecido Juan. ¿Sí me voy explicando? Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, automáticamente cambia nuestra manera de vivir. Ya no somos carnales, sino espirituales. Ya no estamos en la tierra, sino en un mundo celestial. Nosotros lo estamos construyendo, porque la paz no se le pide a Dios. Cuando pidan paz, guerra y destrucción repentina vendrá. Pero Dios nos ha dado las herramientas para construir la paz. ¿Para qué? Para construir la paz. Y la paz se construye con tolerancia, con templanza, con honradez, con amor, con mansedumbre, con perdón. Con estas cosas se construye la paz. Así que es muy importante aceptar primeramente la consumación del viejo pacto de letra. En la ley hay que pagar diezmo. Maldito soy con maldición toda, o la nación toda me habéis robado, dijo el Señor por medio de Malaquías al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel son los que están o tenían que estar por derecho bajo la ley de Moisés. Y por lo tanto tenían que pagar los diezmos. ¿Eso era hasta cuándo? Hasta que llegara Cristo. Llegó Cristo y a los suyos vino. ¿A cuáles suyos?
a Israel. No, no, no. Cristo vino a los suyos, a los sacerdotes, fariseos y saduceos, y ellos no lo recibieron como sacerdote. Pero como Dios hace como Él quiere, entonces Dios lo constituyó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden humano, sino según el orden espiritual. Porque Melquisedec, que no conocen la genealogía porque no estuvo escrita, no porque no estuviera, porque para mí Melquisedec viene de Set, aquel que Noé bendijo. ¿Ven? ¿Se acuerdan de Sem, Cam y Jafet? Amén. Este Sem fue bendecido, Cam fue maldito y Jafet fue para que viviera bajo la bendición de Sem. De este Sem, para mí, viene Melquisedec, de la ciudad de Sem, rey de Salem. Y este bendijo a Abraham. Y cuando bendijo a Abraham, bendijo también todo lo que estaba en los lomos de Abraham. Esto quiere decir que todo aquello que venía en los lomos de Abraham, o sea, su simiente, que también estaba ahí, de la tribu de Judá, el cual es Cristo, también había recibido la bendición de Sem. Por eso él es sumo sacerdote según el orden de Dios. Desde Sem hasta nuestros días, todos son bendecidos. Los creyentes, claro. Si usted no cree, ¿cómo puede estar bendecida? ¿Cómo puede estar bendecido? Esto es por fe. Hay que activar la fe. Creer. Se van a volver locos. Bueno, estamos locos porque esto es locura para el mundo. Pero para Dios es la realidad. Y nosotros que estamos caminando con Dios. Por eso para el mundo estamos locos. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante. Así que es muy importante comprender la diferencia que hay entre el pacto de letra y el pacto de gracia. ¿Para qué? Para que dejemos el pacto de letra y andemos en el pacto de la gracia. El nuevo pacto de gracia. Segundo, esto es lo primero. Segundo, la destrucción del antiguo Satanás y diablo. La gente todavía, pastores, como el 36,000 iglesias y hay 36,000 millones de pastores en ellas. Y todos tienen el diablo de chucuchita. Y el diablo los tiene mal, y el diablo hay que reprender al diablo, y todo es el diablo. Entonces están como el primer Adán, la mujer que tú me diste, o como Eva, la serpiente esa que me diste como marido. ¿Ven? Echándole la culpa a otro. No, en nosotros está la entidad de Dios, la divinidad de Dios. Usted tiene poder en su cerebro, en su cuerpo, en su corazón, para decir está sano de toda enfermedad y sanar a la persona. Eso está en usted, eso se llama divinidad, poder de la fe. Usted tiene ese poder. Y para hacer eso también hace muchas cosas. Ay, tengo hambre, ¿quién me trajera un pollo? Yo recibo de parte de Dios que me viene un pollo y ¡pam! Le llegó el pollo. Porque tuvo fe y se le dio. Y como esas muchas cosas. Pero la verdadera fe es creerle a Dios lo que Él está diciendo. Esa es la verdadera fe. Sí vamos comprendiendo. Muy importante lo que hoy estamos hablando. Así que mientras usted está creyendo en Satanás el diablo y le está poniendo la fe a Satanás el diablo, para usted va a existir Satanás el diablo. Y usted no se está dando cuenta que usted es Satanás el diablo. Porque Satanás significa adversario. Y diablo significa contrario. Cuando usted contradice a Dios, cuando usted adversa en contra de Dios, usted es un Satanás y un diablo. Por eso es cuando el Señor le dijo a Pedro,
Pedro, apártate de mí, Satanás. No estaba hablando que había una entidad al lado de él diciéndole, huyamos. Dile que no se cumplan las escrituras. No, no. El Señor le estaba diciendo, apártate de mí, que lo que piensas es en las cosas terrenales y no en las espirituales. Si muero, ¿acaso no hay resurrección? ¿Acaso no hay vida después de la muerte? ¿Qué importa la muerte si yo voy a levantarme de nuevo? Porque Dios me levantará. Era lo que le estaba diciendo el Señor. Le estaba hablando a su carne. Porque nosotros, según la carne, somos malos. Somos malos. Y así espontáneamente llega la ira. Y entonces, ay, no, échate para allá. Ay, ¿hasta cuándo contigo? Espontáneamente. Porque la carne naturalmente es mala. Pero para eso está el Espíritu, para ayudarte. Y entonces se manifiesta el Espíritu y dice, Bertale, perdóname. En verdad que no lo quise hacer. O sea, se me chispoteó. Y pedimos perdón. Y el perdón es del Espíritu. Porque el perdón viene a base del amor. Si no hay amor, no vas a pedir perdón. Si no hay amor, no vas a saber que hiciste algo malo tú. Sino que le echáis la culpa al otro, como hizo Adán y Eva. Y por eso fueron desterrados del Edén, porque no obedecieron a Dios. Por eso. Por eso nosotros hoy tenemos la oportunidad de estar en el Edén con Dios. Porque estamos arrepentidos de las cosas que hemos vivido, aún cuando hoy entendemos que estaban ahí y que me hicieron a mí cuando conocía la ley, pecador, y ahorita en gracia, transgresor. Pero yo no quiero ni ser pecador ni transgresor, porque sé que Dios no me está viendo ni como pecador si estuviera según la ley, ni como transgresor estando en la gracia, sino que me dijo, seré propicio a tu injusticia, y lo que hago, págata, lo pago, conforme a lo que hago. ¿Sí vamos entendiendo? Y eso nos ha ayudado a nosotros a caminar derechos y firmes con Dios, sabiendo que no es que me tiene envidia, o que aquella me puso una brujería, o que aquel agarró y quiere maldad sobre mí. No, sino que el mal que yo he hecho tengo que pagarlo. Y eso hace que yo entre en el carril de Dios y que Dios me da la mano para caminar con Él. Así que el diablo quedó destruido. Porque cuando tú comprendes que tú, según la carne, eres malo, entonces ese diablo tú lo destruyes haciendo el bien. Y eres tú entonces trasladado del mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Como tercero, la muerte del cuerpo de Cristo de Nazaret. Si nosotros no comprendemos que la ley quedó abolida, que el diablo quedó destruido por la muerte de Cristo de Nazaret, entonces nosotros todavía estamos en los rudimentos del mundo. Y si estamos en los rudimentos del mundo, entonces estaríamos en pecado. O sea que no llegaría la gracia a nuestra vida. Y si no ha llegado la gracia, entonces no podéis ser salvos. Porque recordad que en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, dice, por gracia sois salvos. ¿Y qué es la gracia? El conocimiento del Evangelio de Dios. O sea, las revelaciones de los misterios de Dios y Padre, de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, en quien están escondidos todos los tesoros del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Usted va comprendiendo? Si no se acepta esto, no se le estaría creyendo a Dios. Es necesario dejar los rudimentos del mundo para caminar derechos con Dios. Primero, la muerte y consumación del viejo pacto de letra, la ley de Moisés. Debemos saber
que Dios hizo 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hizo Dios? 10. A ver, por allá, ¿cuáles son? 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios, ¿cuáles son? Amar a Dios Amar a Dios sobre todo. no adorarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificar la fiesta del día sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás homicidio. No cometerás. No robarás. No mentirás ni levantar falso testimonio. Ni codiciarás. Vean acá ustedes dos. Aquí, párenseme aquí. Y me lo vuelven a repetir con orden ahí. A ver, o aquí. Aquí, vean acá. Porque yo no necesito que el mundo sepa que estos 10 mandamientos, todos tenemos que saberlo. Desde el más chiquito hasta el más grande. Porque sin ellos no tenemos nada para caminar con Dios. Ajá. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no adorarás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Santificar la fiesta del día sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás homicidio. No adulterarás. No robarás. No mentirás ni levantarás falso testimonio. Ni tampoco codiciarás las cosas de tu prójimo. Amén, lo recibo. Adelante. Gracias a Dios por ustedes. Todas las naciones tienen que conocer, aprendérselo y obedecer los 10 mandamientos. Todas las naciones. Estoy feliz y contento porque en los Estados Unidos, en una parte de los Estados Unidos, están poniendo en las escuelas que se den estos 10 mandamientos, que debieran hacerlo en todas las escuelas, porque eso no tiene que ver con ningún tipo de religión, eso tiene que ver con un mandato de Dios que se le entregó a Moisés para todas las naciones. Eso no fue solamente para Israel, sino para todo aquel que creyera en el único Dios verdadero. Amén. Así que la muerte y consumación del viejo pacto de letra, la ley de Moisés, ese viejo pacto ya quedó caducado. A los hermanos levitas, a los fariseos y saduceos, el pacto de letra de Moisés, o sea, los 603 mandamientos que hizo Moisés, quedaron abolidos con la llegada del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el Cristo bendito. Con su muerte y con su resurrección se levantó y entró nada más y nada menos que no en el templo hecho por manos humanas, que ya no existe, sino en el templo creado por Dios. ¿Está aquí el templo de Dios? Amén. ¿Somos morada del Espíritu Santo? Amén. Aquí está Cristo sentado en su templo. Por eso somos los bendecidos. Porque Él nos bendijo. ¿Está con nosotros Cristo? Amén. Donde estemos. Amén. Yo recibo que sí. Entonces Dios mandó 10 mandamientos, Moisés hizo 603. Mientras no aceptemos que los 603 mandamientos quedan abolidos con la llegada y muerte de Cristo de Nazaret, como lo reseñó mi Señor en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. Sería imposible caminar con Dios, negar esto. Negar esto es negar a los profetas, negar a los patriarcas y negar a los apóstoles. O sea, decir que todavía estamos bajo los rudimentos o mandamientos de Moisés es decir que Dios todavía no ha enviado al Mesías, como lo está haciendo una buena parte de Israel. Dios envió al Mesías a bendecir todas las familias de la tierra. Por eso Israel está bendecida con toda bendición. Que no lo entienden porque no lo han creído algunos es otra cosa. Pero para el que cree, todo es posible.
Así que la muerte y consumación del viejo pacto de letra, la ley de Moisés, debemos saber que Dios hizo 10 mandamientos y Moisés 603. Mientras no aceptemos que los 603 mandamientos quedan abolidos con la llegada y muerte de Cristo de Nazaret, como lo reseñó mi Señor en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es, sería imposible caminar con Dios. Negar esto es negar a los profetas, a los patriarcas y a los apóstoles. Pues el mismo Moisés habló de Cristo. Cuando usted lee Deuteronomio 18:15, Primera de Samuel 3:20, usted se da cuenta que aún Moisés había hablado de esto, de que había uno que saldría de entre los hermanos de Israel, y como a Moisés, a ese que se levantaría, había que oír. Hay que oír al Cristo. Como está escrito en Génesis 22:18, se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, no digo en las simientes como si hablase de muchos. No, dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bendecidos. Como está escrito y lo aclara el amado apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Por eso, los de la fe, como está escrito en Gálatas también 3:9, los de la fe son, no dice van a ser, quizás algún día serán, tal vez. No. Dice, son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó y en nosotros le es contada su justicia. Pero le digo a mis hermanos israelitas y a los que se sientan fariseos o saduceos, que no se aflijan por esto, sino al contrario, recibir la libertad que llega con esta gracia, por nuestra esperanza puesta en el Eterno, que cumple lo que promete. Los fariseos y saduceos deben de dar gracias al Señor nuestro Dios, al Eterno, por haber enviado a Cristo a Israel, cumplir las Escrituras y levantarlo de entre los muertos para que hoy viva entre nosotros. Y no solamente eso, sino que en su infinita bondad y misericordia también llamó a los gentiles, para que los gentiles juntamente con los israelitas estén de manos tomadas, caminando con Dios. ¿Qué les parece? Padre. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 3, 11 y 7. Porque 11 y 7, así como dije, para los que están anotando. 2 Corintios capítulo 3, versículo 11 y 7. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Usted sabe que cuando Dios le dio a Moisés las 2 tablas y Moisés bajó del monte, era tan el resplandor tan grande que tenía Moisés que tuvo que ponerse un velo sobre su rostro para que los israelitas pudieran mirarlo, porque no lo podían ver de la gloria que salía de su rostro. Y eso que los 10 mandamientos estaban grabados en unas tablas de piedra que Moisés el mismo día las rompió cuando vio que estaban adorando imágenes, se las tiró y cayeron, se abrió la tierra y se tragó a más de 3,000 personas. A unos cuantos se tragó. Imagínate tú la gloria y la ira de Dios en ese momento. Entonces Moisés tuvo que ponerse un rostro. Nosotros, para la gloria de Dios, no tenemos que ponernos un velo sobre nuestro rostro.
Moisés se puso un velo. Nosotros no tenemos que ponernos un velo, sino que vemos a Dios cara a cara como en un espejo. Porque cuando yo veo a ustedes en su misericordia, en bondad, en mansedumbre, en tolerancia, en perdón, cuando ustedes mismos se afligen porque hicieron algo que no debían, veo entonces a Dios manifestado en carne. Por eso se le llaman los hijos del Dios viviente. Pues también está escrito en Efesios 2:15, para los que dicen que la ley no quedó abolida. Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne, la carne de Cristo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nosotros somos espiritual y somos carnal, pero de los dos está haciendo Dios un solo y nuevo hombre para construir la paz. ¿Sí comprendemos? Amén. Y esto lo está haciendo por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque antes la ley estaba grabada en piedra, ahora está grabada en tu corazón. Por eso tenemos que aprendernos esos 10 mandamientos, comernos esos 10 mandamientos, vivir por esos 10 mandamientos. Entonces, cuando lo tienes en tu corazón grabado, ¿verdad? Con tu propia sangre, con la sangre de Cristo, entonces cuando está grabado en tu corazón, lo llevas para todas partes. Moisés tenía que llevar aquellas tablas para todas partes. Bueno, nosotros ahora la tenemos en nuestra arca. ¿Ve? ¿Dónde está el arca de la alianza? En nuestros corazones, porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, está en nuestro corazón. Y están los dos querubines, querubín grande y protector. El querubín que es la carne, el cuerpo, y el querubín que es el espíritu, pero un cuerpo transformado. ¿Eh? Un cuerpo transformado. Y los dos están sobre el arca. Y en el arca que está la fe que tenemos en Dios, en la resurrección de los muertos. ¿Qué hay en el arca? Están los 10 mandamientos, está el maná escondido. Aquí está todo eso. ¿Dónde está? En nuestros corazones. Por eso, muy importante que nosotros entendamos que quedó abolida la ley. Así también está escrito. Hebreos capítulo 8, 6 y 13. Pero ahora, ¿cuándo es ahora? Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Para mí desapareció el viejo pacto. Yo estoy ahora en un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Estoy sin diablo, pero con Cristo. Estoy sin ignorancia, pero con Dios. Entonces he sido trasladado del mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Dónde está el amado Hijo de Dios? Porque vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo. Como está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 4. Tú, ministro, que te agradezco que prestes mucha atención aquí. Porque dice en Romanos 10, 4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿El fin de cuál ley? De la ley de Moisés. Es Cristo. Porque Cristo cumplió los 10 mandamientos y nos dice ahora a nosotros, cúmplanlo. Ese es el ejemplo. Cúmplanlo. Ah, pero ¿cómo lo vas a cumplir si ni siquiera te lo sabes?
Apréndaselo. Tenemos que aprender los 10 mandamientos para cumplirlos. ¿Sí vamos comprendiendo? Ok. Segundo, la muerte y consumación del antiguo Satanás y diablo, como está escrito en Isaías 27:1. En aquel día Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte a la serpiente veloz y a la serpiente tortuosa. Dios castigará. Mira cuál es el castigo de la serpiente. ¿Qué pasó con Cristo? A Cristo lo castigó Dios, pero no por sus pecados. Por el pecado de los hombres los castigó. ¿Y cómo lo castigó? El sacrificio que hizo Cristo fue llevar palo. Lo latigaron, le pusieron una corona de espinas, le dieron con un palo a la corona de espinas para clavársela, ¿verdad? Ustedes conocen esa historia. Y todo eso, ¿por qué fue? ¿Por sus pecados o por el pecado de los hombres? Porque estaban según la ley. Por el pecado de todos los hombres. O sea que Dios lo castigó a él para que nosotros viéramos que tenemos que pagar conforme a nuestros hechos. Pero castigó al espíritu o a la carne. Ciertamente el espíritu que estaba en él sentía el dolor. Porque si a usted le doy yo un pellizcón, no le duele a su carne, sino a su espíritu. Muchas personas piensan que le duele a la carne, pero no es así. Porque cuando estás en la morgue, te trituran, te pellizcan, te licúan y a ti no te duele nada, porque ya el espíritu no está en ti. Así que el espíritu de Dios que estaba en Cristo estaba sintiendo el dolor, la angustia, la tristeza que padeció antes de la muerte. Por todos nosotros. Para que nosotros no digamos, ay Dios, qué bonito, estáis sentado en tu trono y nosotros llevando cosas aquí. No, Él también estaba en Cristo. Padeció lo mismo. Padeció lo mismo. Y nos está diciendo a nosotros, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen espiritual y conforme a nuestra semejanza. No queremos llevar palo. Obedezcamos a papá. ¿Ves? Porque ya la gracia está establecida. La gracia es el cumplimiento de los 10 mandamientos. Si no lo cumplimos, entonces ya, ¿qué es lo que vamos a llevar? Palo. Entonces, muy importante, el segundo punto es la muerte y consumación del antiguo Satanás y diablo. Aquí hay una revelación, presten mucha atención, porque la gente está confundida pensando que Satanás el diablo es un ente espiritual con cacho, tridente y rabo y vestido de rojo rojito. ¿Ven? Eso es lo que piensa la gente. Pero lo cierto es que Satanás y diablo es la carne haciendo sus maldades. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistad. Eso es Satanás, eso es contrario a Dios. Eso es diablo, eso es adversario a Dios. ¿Ve? Cuando usted está según la carne, entonces somos diablo. Somos contrarios a Dios. Cuando estamos en el Espíritu, entonces estamos con los frutos del Espíritu, entonces somos dioses en la tierra. ¿Por dónde queremos seguir andando? ¿Por la carne o por el Espíritu? Ahora bien, mira esto que está aquí. Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 14 al 19. Presten mucha atención para que ustedes vean que cuando Dios está hablando por el profeta aquí, está hablando del primer Adán. Ese Adán, ese querubín grande y protector, ese Adán que fue puesto y hecho en el Edén, fue el que transgredió, el que pecó. Ese Adán es el diablo. Y el segundo Adán, el cual es Cristo, es Dios.
Segunda a los Corintios, capítulo 15, versículo 44 al 49. Entonces dice, querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todo tu camino. Mira, cuando Dios creó al primer hombre Adán, era perfecto en todo su camino. Presten bien atención aquí. Querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿A quién pusieron en el Edén? A Adán. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. ¿A quién crearon en el Edén? Hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Quién pecó? Por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿A quién echaron del monte de Dios? Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Por eso te digo que la carne de los dos querubines que estaban arriba del arca, uno representa la carne y el otro representa el espíritu. Y Dios habla en el medio de ellos. Usted está entendiendo las revelaciones, ¿no? Estas no son revelaciones de esa cualquiera. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, dice el Señor, delante de los reyes te pondré para que te miren y para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Cuál es el santuario? El cuerpo. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, sacó el Espíritu Santo, la bondad, mansedumbre, tolerancia. Saqué fuego de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, porque cuando estás según la carne, te vuelves ceniza. En los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, o sea, se asombrarán sobre ti. Ahora, muy importante aquí, ojo aquí, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Y qué es un espanto? El diablo. Antes no oíamos hablar del diablo y se nos paraba el pelo. ¿Me entiendes? Porque así lo había dicho Dios. Espanto serás. Pero para siempre dejarás de ser. Ya hoy ha dejado de ser para nosotros. O por lo menos para mí. Yo no creo en diablos, yo creo en Dios. Yo no creo en oscuridad, yo creo en luz. Yo no creo en tinieblas e ignorancia, creo en conocimiento. Tengo una nueva forma de pensar y una nueva manera de vivir. Y como Cristo presentó su cuerpo en sacrificio, ahora yo presento el mío en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Era fornicario, adúltero, maldiciente, hechicero, todo lo que era según la carne. Bueno, ya no lo soy. Porque si algo de esto fuiste, ya no lo sé. Tenemos la oportunidad de cambio. Tenemos la oportunidad de caminar con Dios. ¿Puede un asesino, fornicario, adúltero, afeminado caminar con Dios? No puede. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Primero a los Corintios, capítulo 6, 9 al 11. Sí vamos comprendiendo. Para caminar con Dios, tenemos que estar en su rectitud, en su santidad. Y para hacer eso, tenemos que ser transformados. Como está escrito en el libro histórico de Juan 16, 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mi cuerpo es el príncipe de este mundo. El cuerpo de Cristo de Nazaret era el príncipe de este mundo. Y ha sido ya juzgado. ¿Cuál es el fin de este cuerpo? La muerte. El fin de este cuerpo es la muerte. ¿Ven?
Porque este cuerpo tiene automáticamente que regresar al barro de donde salió. Es su origen. Es legal. Regresa al barro donde salió. Pero el espíritu, lo que está dentro del cuerpo, automáticamente regresa a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Usted va comprendiendo lo que estamos hoy hablando aquí. Para que usted camine con Dios. Para que todos juntos caminemos con Dios. Así que esto nos lo revela el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pues está escrito en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Miren, no dejen de leer este versículo. En su casa, aquí, donde quiera. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos, yo soy hijo, ustedes son hijos, amén, participan de carne y sangre. Usted participa de carne y sangre. Amén. ¿Está hablando de allá arriba o aquí abajo? Aquí abajo. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Dios también en Cristo de Nazaret participó de lo mismo. En el cuerpo de Cristo Dios participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir, dice tu Biblia, para destruir. Para destruir con su muerte al que tenía tiempo pasado. Tuvo quizás tiempo pasado. Tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. O sea que el diablo quedó destruido. ¿Qué les parece a ustedes esta bendición? No es una bendición. Yo le creo a Dios. Entonces, ¿quedó o no quedó destruido? Amén. Ok, primero, dejar la ley de Moisés abolida, ¿sí o no? Segundo, entender que el diablo es la carne y queda destruido, ¿sí o no? Amén. Tercero, la muerte y consumación de Cristo de Nazaret. Si nosotros no creemos que Cristo de Nazaret murió, entonces no podemos heredar. ¿Murió o no murió? ¿Y quién está entonces con nosotros? El resucitado. Amén. Porque aquel murió, la carne murió, pero él no era carne, él era espíritu. Por eso un día venía y decía, ¿por qué me llamas bueno? Solamente el bueno es Dios. Estaba según la carne. No me vean como bueno porque la carne no es buena. Es lo que estaba diciendo. Pero había momentos en que decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces estaba como espíritu. Por eso ustedes muchas veces, al igual que en el tiempo, también en el tiempo de Pablo, habían momentos, dice la historia, que lo veían como un ángel de Dios. Pero otros momentos como cualquier hombre humano. Y estoy seguro que a ustedes les ha ocurrido lo mismo. A veces vemos a las personas como ángeles del cielo. Y otros días como cualquier mortal. Porque son los dos querubines que están sobre el arca del Señor. Y Dios está en medio de ellos para conversar con nosotros. ¿Qué les parece? Tremenda la manifestación de Dios, ¿verdad que sí? Como está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4. La muerte y consumación de Cristo de Nazaret. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A qué habéis muerto? A la ley. Mediante el cuerpo de Cristo. Porque recordemos que el cuerpo de Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Y nosotros entonces entendemos que Cristo cumplió la ley. Por lo tanto, el que resucitó de los muertos vino a abolirla. Porque ya que Él la cumplió, nosotros haciendo lo mismo que Cristo cumplimos la ley. ¿Sí vamos comprendiendo? Y si estáis cumpliendo la ley, entonces no estáis bajo la ley. ¿Sí me explico? Porque si vos te portáis mal, es que te van a decir, no te portéis mal. Pero si te portáis bien, ¿quién te va a decir, no hagáis esto, no hagáis aquello?
si es que ya te estáis portando bien. ¿Sí me explico? ¿O no entendemos todavía? La ley dice no robarás. Pero si tú no robas, ¿cómo yo te voy a decir no robarás? Vos estáis cumpliendo esa ley, no estáis robando. Pero si te veo robando, no te tendría que decir no robarás. Entonces ahí estáis bajo la ley, porque la ley te está diciendo que no lo hagáis. Pero si la estáis cumpliendo, nadie te tiene que decir que no lo hagáis. Ahora sí entendemos. O busco otro ejemplo. Abba Padre. Por eso nosotros no estamos bajo la ley, porque nosotros somos ley. ¿Sí me expliqué? La cumplimos. No robamos, no matamos, no codiciamos, no adulteramos, no mentimos, no codiciamos las cosas y los bienes del prójimo. Eso tiene que estar en nosotros con los 10 mandamientos, ¿o no? Eso es para la carne. Para el espíritu, amar a Dios sobre todas las cosas, no arrodillarse delante de estatuas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificar el sábado, honrar a padre y madre, que el Padre es Dios y la amada Madre Iglesia. Ese es para el espíritu. 5 para el espíritu, 5 para la carne. Los 2 querubines que están sobre el arca y Dios habla en medio de ellos. ¿Qué les parece? Amén. Entonces, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamaba el cuerpo de Cristo? Para que seáis de otro. ¿Cómo que de otro? Sí, ya nosotros no somos de Cristo de Nazaret. Éramos su esposa, ¿verdad? Pero como él murió, la esposa, la iglesia, quedó viuda. Entonces resulta que llegó el otro, el que resucitó de los muertos. Y la iglesia que estaba viuda, y ahora se podía casar con el otro. ¿Por qué? Bueno, porque la ley dice que si una mujer está casada con el hombre y ésta está con otro hombre estando él vivo, entonces se le llama adulterio. Pero si el hombre muere, ella queda libre para casarse con otro. Así que la iglesia estaba casada con Cristo de Nazaret, pero Cristo de Nazaret murió. Y como murió, ella quedó libre, viuda, pero libre. Así que cuando vino el resucitado, ella se casó con el otro, con el que resucitó de los muertos. Amén. ¿Qué les parece? Entonces dice, así, por eso nosotros no estamos en ayuno dejando de comer. Nuestro ayuno es el verdadero ayuno, comiendo con el Señor. No eres el dueño del día de reposo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. A fin, tiene una finalidad, de que llevemos frutos para Dios. Así también está escrito en 1 Corintios 15, 19, 14 y 17. 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 19, 14 y 17. Hermano, ¿y por qué puso usted este versículo primero cuando es del mismo, pero el otro va antes y el otro después? Pregúntenselo a Dios, porque Él me lo dio así y así lo puse. Como Él me dijo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, ¿cuánta gente está esperando que venga Cristo? Son los más dignos de lástima de todos los hombres. No murió Cristo, vino Cristo, murió, resucitó, volvió a venir, se le apareció a los apóstoles, después se le apareció a Pablo y luego volvió a venir. ¿Cuántas veces ha venido Cristo? ¿Está entre nosotros, sí o no? Amén. Si somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo, ¿cómo no vamos a decir que Cristo está en nosotros? Si somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿cómo no vamos a decir que Cristo está entre nosotros? Porque solamente Cristo puede hacer cosas buenas, puras y honestas. Solo Cristo. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios?
yo lo recibo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado, entonces tendríamos que estar todavía bajo la ley de Moisés. Pero si para nosotros resucitó Cristo de entre los muertos y está hoy por medio del Espíritu Santo llenándonos de su conocimiento, entonces está vivo, está entre nosotros, porque Dios es un Dios de vivo. Pues está escrito en el libro histórico de Juan 19:30, cuando Cristo hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Dijo esto Cristo. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Uno se quedó y el otro se fue. ¿Se acuerdan que dijo también el Señor como parábola? Y habrán dos en una cama. Uno se irá y el otro se quedará. Y entonces viene el esposo y dice, mira, te quedáis vos. Mira, te vais vos, yo me quedo. Y entonces la esposa le dice al esposo, no, están dos en el campo. Uno se queda y el otro se va. Y entonces viene la esposa y le dice al marido, mío, te vais vos, yo me quedo. Pero el Señor no estaba hablando de eso. Se va el espíritu y el cuerpo se queda. Porque es la naturaleza. Regresa al barro donde salió. Habrán dos y yo soy dos. Espíritu y alma. El alma es mi carne. Mi ser es mi espíritu. ¿Estamos comprendiendo ahí? Muy importante eso. Entonces, consumado es, habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas ofrendas? Una. Tiene que venir Cristo a morir otra vez por nuestros pecados. Ya murió por nuestros pecados. Amén. Entonces ya no tiene que venir más sacrificio por el pecado. Entonces, ¿cómo es que van a esperar a Cristo que venga para...? No, a mí me ha venido a visitar varias veces. No solamente en carne, en espíritu. Me ha venido a visitar. Un día estaba yo acostado aquí, había puesto la hamaca aquí, cayó tremendo palo de agua y todo lo demás. Y aquí me pasaron una serie de cosas. Y cuando me levanté a recibir a mi Señor, todo estaba oscuro. Ay, perdí la visión. Pero yo estaba en el espíritu y estaba con mi Señor. Fue maravilloso aquello. Me ha venido a visitar en espíritu y en carne. Porque en ustedes se ha manifestado el Espíritu de Dios. En su bondad, en su mansedumbre, en su tolerancia, en la demostración del amor de ustedes hacia mí. Eso ha sido maravilloso. Y si yo no veo a Dios ahí, nunca lo voy a ver. ¿Ah? ¿Qué voy a esperar? No, que venga Dios. Estoy como el hombre ese que se estaba ahogando y le llegó el barco, le llegó la canoa, le llegó el helicóptero y no, cuando se murió. No, pues es que todo eso te lo envié yo. ¿O no es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación de Dios? Así que, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Dónde están los perfectos? Yo los recibo. Mira, van tres cosas, ¿verdad? Primero, tenemos que entender que la ley de Moisés quedó abolida. Segundo, que el diablo quedó destruido. Y que todo esto fue por la muerte de Cristo de Nazaret. ¿Verdad que sí? Es lo que nos está diciendo hoy el Señor. Faltan cuatro cosas. Miren las cuatro cosas aquí. Por lo tanto, Hebreos capítulo 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya. ¿Cuándo es ya? Ahora. Por lo tanto, dejando ya, ahora que lo entiendes, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, dejando aquello atrás, voy adelante a la perfección.
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo. Esto es otra cosa que tenemos que dejar. La doctrina de bautismo de agua. Eso está abolido, eso es un rudimento. Entonces se dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, quedó abolida, ahora solamente por teléfono bastará. Una palabra tuya bastará. Te declaro sano en el nombre de Cristo Jesús y eso tiene que bastar. Porque el poder de Dios está en la palabra, no en las manos. ¿Ven? Entonces dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El juicio eterno, tenemos eso, un rudimento, tenemos que dejar, no que este se va para el cielo, aquel se va para el infierno. ¿Qué? Todos se van para el cielo. Que la carne regresa al barro donde salió. Que tenéis que pagar en la vida como si estuvieras en un infierno, sí. Porque mientras más sembráis el mal, más mal vas a recoger. Y entonces tú estás creando tu propio infierno. Es mejor andar con Dios que con la carne. Entonces dice, de la doctrina de bautismo, 1, de la imposición de manos, 2, de la resurrección de los muertos, 3, del juicio eterno, 4, de la ley de Moisés, 5, de el cuerpo de Cristo que murió, creer en el cuerpo de Cristo que murió de Nazaret, 6, y de el diablo quedó destruido, 7. Si creemos en estas 7 cosas, ya vamos caminando con Dios. Lo recibo. Por lo cual clamamos. Ahora bien, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, hijo del Rey de Reyes, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, para la gloria del Dios y Padre eterno, por el Espíritu Santo que está en mí. Y recibo en el amor de Dios que Dios abre hoy las puertas y ventanas de los cielos. Oído, pila con esta semana. Mira, que Dios abre hoy las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes, los creyentes, hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Porque es justo que Dios, que provee y multiplica, nos abra el corazón también para que nosotros no seamos idólatras ni avaros, sino que al contrario ayudemos también a los hermanos. Como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35, que trabajando así debemos de ayudar a los hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, que es más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Recibo en el amor de Dios que los presento como una virgen pura a Cristo, perfecta, sin mancha, sin contaminación, que ustedes, cada uno de ustedes se está mirando en el espejo y está diciendo, debo de cambiar esto, debo de mejorar esto. Voy a comerme Gálatas capítulo 5, 16 al 22 y voy a dejar de hacer todo lo que está ahí y voy a hacer Gálatas capítulo 5 del 23 al 25. Los frutos del Espíritu y vas a vivir por ellos, en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Y recibo en el amor de Dios que la luz del Señor que está en cada uno de ustedes por el Espíritu Santo de Dios que le fue dado, alumbra a todas las naciones, para que se cumpla el libro histórico de Hechos 13:47. Así que, como está escrito en 1 Corintios 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia ni de Dios, ni de Cristo, ni de Pablo, ni de Miguel. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por los frutos de mis labios, Hoy yo clamo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios.
Espíritu Santo también. Los tres somos uno solito, porque somos un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado y la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador, que luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo. Si ves la revelación que está en las cartas de Pablo, cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu amigo, no lo dudes por favor. Eres Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brilla más que el sol, tú te vas para la vereda, a que el príncipe viene a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, crees que el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brilla más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Yo soy tu real amigo, no lo dudes por favor. Él es Dios nuestro Señor, el que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, se necesita una poca de gracia, y mucha alegría. Allá arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, del Señor y del Señor. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayudar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día del reposo, desde la tarde del primer día bonito, hasta el sábado a las 6. Este sábado bendito, bendito es el Señor Diosito de mucha gente, el proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde